por medio de su palabra, así como con las canciones. El miércoles tuvimos también un tiempo de oración y de alabanza, y me quedé pensando en una frase que mencioné y que con algún hermano lo hablamos, de no sé por qué los cristianos tenemos esta tendencia a parametrizar nuestra fe según fechas o según eventos. O sea, nos acordamos, por ejemplo, de la encarnación de Cristo en Navidad, o nos acordamos de la cruz en Pascua, y en forma inconsciente es como que elevamos la importancia de estas fechas, pero el resto del año pensamos en otras cosas, o el resto de nuestras vidas pensamos en otras cosas, y nos pasa eso, corremos ese peligro. Y si bien no está mal, no estoy diciendo que esté mal hacer una reunión especial de Navidad o una reunión especial de Pascua, de hecho hay hermanos que lo hacen y está muy bien, es precioso. Recuerdan la resurrección en este día, hemos cantado acerca del Evangelio, pero ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Y por eso quizá en la invitación usted vio que continuamos con la serie de Primera de Juan. Uno hubiera esperado, Germán, ¿por qué no agarraste un pasaje que hable de la resurrección? Porque este es el domingo de resurrección. Pero vamos a ver en Primera de Juan que para el apóstol Juan y para estos hermanos de esta iglesia que les llegó esta carta, este es el tema de sus vidas, no de un día. Este es el fundamento de la fe de estos hermanos, Jesucristo y su obra. No solamente un día en el año, no solamente, por ejemplo, cuando celebramos la Cena del Señor, sino que era algo que afectaba toda su vida. Por cuanto ellos eran, como les dice Juan varias veces en esta carta, ellos eran los nacidos de Dios. Entonces, ya tienen otra vida, no un calendario religioso, sino vidas ganadas por la sangre de Cristo. Por eso acompáñenme, mis hermanos, hoy vamos a terminar la serie de Primera de Juan. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final de esta carta preciosa. Luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en este estudio. Dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder llegar al final de esta carta. Ha sido tu gracia la que nos ha guiado, nos ha sostenido hasta aquí para poder recorrer, entender, buscar tu consejo, buscar el ánimo que necesitamos en un mundo realmente confundido. Pero qué precioso, Señor, nos has dejado
esta carta para afirmar nuestros corazones en esta fe que nos has dado. Y rogamos, Padre, nos animes en esta mañana al finalizar, que podamos recordar y entender y saber estas cosas que guardan nuestro corazón, tu evangelio, la obra de Cristo, Señor, que una vez más podamos recordarla como hacemos cada domingo, pero que una vez más, Padre, si es tu voluntad, tu obra de salvación en aquellos que aún no te conocen, Padre, que ellos puedan ver al verdadero Dios y a la vida eterna, a tu Hijo, el Señor Jesucristo, por cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, Juan llega al final de la carta, ha mostrado las diferencias entre el verdadero creyente, el falso creyente, y ahora termina repitiendo el propósito de la carta, que era asegurar a las personas que creían en Jesús como el Hijo de Dios que poseían vida eterna. Los quiere afirmar en eso. Y esas personas pueden estar seguras, dice acá, que van a recibir respuesta a sus oraciones. Lo dice ahí. Un tema que va a llevar a Juan entonces a hablar de un problema de este tema de interceder por aquellos que han pecado. Y finalmente resume estas verdades que ha discutido a lo largo de la carta, la realidad del poder protector de Dios. Dios cuida a sus hijos, a los que han nacido de Él. El hecho de ser uno, hijo de Dios, y la comunión con Dios. Y sin embargo, si se fijan, y lo dijimos el domingo pasado, Juan no empieza a hacer saludos, como normalmente uno esperaría en una carta, sino que se extiende hasta el final, hasta la última palabra, se extiende para exhortar a los hermanos a no descarriarse tras los ídolos, tras una religión falsa. Mientras el mundo anda realmente en tumbos, lleno de incertidumbre, influenciados por este pensamiento inclusivista, pluralista, en donde todo está bien, en donde todo está bien, si tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, está bien, y cree lo que quieras, en donde hay terapias baratas que no llevan a nada, donde hay religiones centradas en los méritos del hombre o en las obras de caridad que el hombre puede hacer. Acá los cristianos tenemos certezas en su palabra. Tenemos certezas que son dadas por Dios en su palabra para afirmarnos en Él, quien nos ha dado vida eterna, quien nos escucha, quien nos preserva por causa de la obra de Cristo. Esta es la idea del pasaje. Los cristianos tenemos certezas dadas por Dios en su palabra para afirmarnos en Él, quien nos ha dado vida eterna, quien nos escucha y quien nos preserva por causa de la obra de Cristo. La venida de Cristo en favor del pecador, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección que hoy se celebra en muchos lugares, son el fundamento dado por Dios para nuestra salvación. Este es el fundamento del cristiano, el perdón de pecados, esta vida que ahora podemos vivir. Entonces estas son certezas que los cristianos tienen. Y esto es lo que Juan quiere terminar cerrando su carta y recordarles a los hermanos. Hermanos, ustedes tienen certezas de esto. Nuestra fe no está fundada en cosas místicas o en una nebulosa. No, hay certezas. Y esto ustedes lo saben. Y esto ustedes lo tienen que saber y lo tienen que creer. Por eso vamos a ver 5 certezas. En primer lugar, certeza de nuestra vida eterna. En segundo lugar, certeza de nuestra relación con Dios. En tercer lugar, certeza de la victoria sobre el pecado. En cuarto lugar, certeza de la pertenencia a Dios. Y sobre todo, en quinto lugar, certeza de la deidad de Cristo. Veamos en primer lugar, certeza de la vida eterna. No prometo nada. Versículo 13. Certeza de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo 13, Juan es como que sintetiza, resume el propósito de toda la carta. Es como en el 1:4, que lo leímos cuando empezamos, dice: estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Como una especie de inclusio, de sándwich que se hace ahí. Con estas cosas os he escrito. Que no se refiere al contexto inmediato, se refiere a toda la carta. Estas cosas, toda la carta, les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, para que crean, sigan creyendo en Jesucristo. Entonces, de esta manera se entiende que Juan está resumiendo, pero a la vez está haciendo como un puente hacia lo que va a hablar después, hacia el final. Es esta certeza de la vida eterna lo que sin duda completa el gozo del creyente, la certeza de la vida eterna. Dijimos en predicaciones anteriores, Juan escribió esta carta, pero previamente Juan escribió el Evangelio. Si usted no ha leído el Evangelio de Juan, léalo, porque el Evangelio de Juan tiene un propósito que Juan dice en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan, pero estas, las que se escribieron en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Pero ahora Juan exhorta a los que han creído a continuar en esa fe, a continuar incluso en circunstancias difíciles, como hemos visto, circunstancias de falsos profetas, de personas que se han ido de la iglesia, que no eran creyentes finalmente, al contrario, se pusieron en contra de Cristo directamente. Juan no escribe acá para persuadir a los que no creen para que crean. No tiene ese objetivo, sino que el fin que tiene es fortalecer a los creyentes para que estuvieran cada vez más firmes en medio de la tentación de dudar de su fe, de su experiencia cristiana, o incluso hasta renunciar a algunos de su fe. Aquellos que creen, dice, confían, pisteuo es la palabra, confiar, no solamente creer intelectualmente, sino confiar en el nombre de Jesús, pueden estar seguros de que poseen vida eterna. Pueden estar seguros. Y si bien el verdadero creyente es cuidado por Dios, es preservado por Dios, no por ello el creyente es descuidado en su fe. Uno está seguro, pero no es descuidado. Y por eso el Nuevo Testamento constantemente nos exhorta a crecer, a ser diligentes, a afirmarnos en la fe, para que sepáis, dice ahí, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sean conscientes de que tienen vida eterna, los creyentes. El sentido más básico acá de esta vida eterna, cuando usted escucha, bueno, ¿qué es la vida eterna? Bueno, es una vida que no termina. Claro, eso es el sentido más básico. Una vida que no termina, pero estamos hablando solamente del aspecto del tiempo, de algo cronológico. Pero Juan está hablando de la vida en Cristo. Y cuando habla en el Evangelio y en esta carta de esta vida eterna, está hablando de una calidad de vida. Habla de conocer a Jesucristo y de poseer la vida de Cristo. No está hablando solamente de que es una vida que no se termina, sino que es algo que ya se posee en la actualidad. No es simplemente la esperanza futura, sino que es algo que usted ya tiene. Si usted es creyente, usted ya tiene vida eterna. Entonces esta certeza de la vida eterna es algo que habla de Dios, quien no quiere que sus hijos tengan dudas. La Biblia no fue escrita para confundir al creyente. Primera de Juan no fue escrito para confundir al creyente, fue para afirmarlo en su fe. Y ese es el objetivo. Quiere que sepan que tienen vida eterna, en primer lugar. En segundo lugar, certeza de nuestra relación con Dios. Versículos 14 al 17. Un importante resultado de esta certeza que el creyente tiene, de que tiene vida eterna, es que puede confiar en su relación con Dios. Que este es el segundo encabezado. Esto se aplica acá en particular, si usted lee en el tema de la oración, de las peticiones a Dios. Y es precioso, esto en relación a esto, hay una entrevista que le hicieron a un pastor, C.J. Mahane, y creo que a algunos se lo compartí esta entrevista, preciosa. Sobre qué podemos
¿Cómo es esta relación, en especial en el tema de lo que hicimos antes del estudio? Cantar. Y le hacen esta pregunta a este pastor. Dice, ¿por qué juega un papel tan importante el Evangelio y la cruz en nuestro cantar? Siendo que hay tantos temas en la Biblia por los cuales podríamos cantar. A lo que responde él, este es el tema central de la Biblia y por lo tanto el tema de nuestras canciones. La adoración de los cristianos tiene este tema. Por lo tanto, nunca, y esto es muy importante, nunca debemos dar la impresión en nuestra adoración de que no necesitamos un mediador. No hay ningún momento, y esto aplíquelo a la oración, a la lectura de la palabra, al momento de la alabanza, en su vida diaria. No hay ningún momento en que no necesite al mediador. No podemos acercarnos a Dios en forma directa si no fuera por Él. A la luz de la santidad de Dios y ante la realidad de mi pecaminosidad, no puedo acercarme a Dios sin el mediador. Si hay una ausencia de la cruz en lo que hacemos, y piensen, todo lo que hacen en su vida cristiana, si hay una ausencia de la cruz en lo que hacemos, posiblemente no somos conscientes de que estamos dejando esa impresión de que puedo acercarme sin necesidad de un mediador, de que puedo tener intimidad con Dios sin necesidad de aquel que murió por mis muchos pecados. Incluso, dice, en el libro de Apocalipsis, el cielo no se olvida de la cruz. Lo cantamos recién. El Cordero que fue inmolado. El cielo no se olvida de la cruz. No hay mejores cosas ni mejores palabras que la cruz. Por eso cada domingo, en ese sentido, sigue diciendo, es un preámbulo del cielo. Tenemos una visión de las maravillas de la cruz mientras cantamos al Cordero que es digno y fue inmolado. Esa es la razón por la que nuestra adoración es crucéntrica. Por eso deberíamos ser humillados y asombrados que este gran Dios haya tenido misericordia de sus hijos al planear y proveer un mediador. Y este mediador, sigue diciendo, es su Hijo Jesucristo, a quien envió y lo quebrantó con la ira que yo merecía. Así que cada domingo podemos cantar con asombro por aquel que murió en mi lugar, satisfaciendo la justicia e ira de Dios, asegurando nuestra justificación y perdón de pecados. Por eso es un regalo único cantar, dice él. Y cita a Martin Lloyd-Jones, de su libro Depresión Espiritual, creo que alguno lo ha leído. Y dice Martin Lloyd-Jones, mucha de la infelicidad de nuestras vidas se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo más de lo que te hablas a ti mismo. Y agrega Mahaney, puedes asumir que tu estado infeliz o la infelicidad de tu alma, mucho de eso se debe a que te escuchas a ti mismo en lugar de hablarte a ti mismo. ¿Cómo puede uno ir cambiando eso? Hablándote y predicándote el Evangelio, recordándotelo. Fin de la cita, era media larga. Pero bueno, en la medida que hagamos esto, sin duda nos vamos a ir de este lugar edificados. ¿Por qué? Porque nos centramos en el Evangelio, en lugar de infelices. Muchas veces hay personas que se van infelices de las iglesias. ¿Por qué? Porque han dejado de lado, porque no han acallado su propia voz y sus propios pensamientos y se han desviado del Evangelio. Y hay cosas que nos desvían de la cruz, que nos desvían de nuestro hermoso mediador, de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más precioso, hay algo que nos pueda asombrar más o transformar nuestras almas que no sea el Evangelio.
¿Hay algo más precioso en su vida? Piénselo. Es por medio de Cristo que ahora tenemos esta confianza, esta certeza de que Dios escucha al creyente, nos escucha favorablemente. Y en la medida que crecemos en Él, que nos afirmamos en Él, vamos comprendiendo mejor su voluntad. Y empezamos a desear lo que Dios desea. Por eso dice, y esta es la confianza, versículo 14 que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En la medida que vamos creciendo, que sabemos cuál es su voluntad en función de su palabra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho conforme a su voluntad, obviamente. Esto es como un cheque en blanco, ¿se da cuenta? No sé si alguna vez ha cobrado un cheque, o le han dado un cheque, o ha tenido que librar un cheque. Pero un cheque tiene la parte de la libranza donde le ponen cuánto es el monto, tiene las firmas, y en algunos casos hay cheques que están con alguna leyenda, que dice no a la orden, que lo puede cobrar usted solo, o está cruzado, que lo tiene que depositar, etc. Dios en la oración, valga la distancia, ¿no?, nos da un cheque en blanco, con su firma, pero con una leyenda, conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. No es así nomás, no es un cheque en blanco así nomás. Conforme a su voluntad es, obviamente, en primer lugar, ser salvo. O sea, ser salvo, conocer el Evangelio, haber ido en arrepentimiento y fe a Cristo, ser salvo. Significa confesar pecados, obviamente. Y además, confesar los pecados es también no solo la voluntad de Dios, sino que es darle gloria a Dios. O sea, si mis oraciones buscan la gloria de Dios, o si buscan nuestros propios deleites, como dice Santiago, si busca la edificación de mis hermanos, o es solamente para mí. Y acá en versículo 16, parecería que hay como un cambio de lo que viene diciendo, pero en realidad Juan está dando un ejemplo y a la vez conecta este tema de la oración con el tema del pecado, que se va a extender hasta el final, si se da cuenta. Versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ahí está la oración. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y termina diciendo, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, evidentemente acá Juan y estos hermanos, cuando leyeron esta carta, sabía de qué estaba hablando Juan cuando dice pecado que no sea de muerte, pecado de muerte. Acá Juan no da mucha explicación de esto, pero para nosotros sí es un problema. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de pecado que no sea de muerte o pecado de muerte? Bueno, en general hay dos opciones que son válidas, que son bíblicas. En primer lugar, el pecado de muerte puede ser el pecado de un incrédulo que se dirige a la muerte eterna. Alguien que rechaza a Jesucristo en forma definitiva. Posiblemente relacionado esto con lo que el Señor habla en el Evangelio de la blasfemia contra el Espíritu Santo, adjudicar a Satanás las obras de Cristo. Es rechazar, es negarse a creer en lo único que puede dar vida. Lo único que puede dar vida es Jesucristo. Él es la vida verdadera. Entonces rechazar la vida es obviamente aceptar esta muerte. Y es importante notar esto porque, en primer lugar, acá son pecados que se ven. Porque dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, es algo que se ve. No estamos hablando acá de pecados del corazón, pecados que uno no puede ver, que uno fácilmente podría ocultar delante de los hermanos. No, está hablando de algo que se ve y es evidente. Son estas personas que, por ejemplo, se han descrito en capítulo 2, versículo 19, que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Visiblemente habían rechazado a Cristo y habían rechazado la comunión con otros hermanos, se habían ido. Pero en segundo lugar, el otro punto de vista, es que este pecado sea el de un creyente. El de un creyente, pero que sea tan grave al punto de que Dios le quite la vida. Y esto puede sonar como duro, ¿no? Pero bueno, en la Biblia hay casos. En el Antiguo Testamento usted recuerda el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que servían en el sacerdocio, y ellos tomaron fuego extraño, dice, y fueron y quisieron adorar en sus criterios a Dios, y Dios les quitó la vida. En el Nuevo Testamento también hay otro caso, en Hechos 5, si recuerdan, Ananías y Zafira, también ellos vendieron su propiedad, le dieron una parte diciendo que esto es todo, o sea, le mintieron a Pedro en la cara, pero Pedro les aclara y le dice, no, ustedes le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Y entonces, bueno, primero muere Ananías, después Zafira, y toda esa historia. Puede buscarlo en su casa, Hechos 5. Entonces hay casos en donde Dios decide quitar la vida. Pablo le escribe a los corintios acerca de la celebración del Día del Señor, de la Cena del Señor, y ante los abusos de la Cena del Señor, él dice, por lo cual hay muchos, los que abusan de la Cena del Señor, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está hablando el dormir de la muerte del creyente. Interesante. Y aunque en su misericordia Dios no castiga todo pecado con una muerte instantánea, sí, acá se muestra que cada pecado es algo muy grave delante de Dios. Por eso dice el versículo 17, toda injusticia es pecado. O sea, esto nos recuerda. Pero hay pecado no de muerte. Bueno, las dos opciones son válidas. Pero por medio de esta carta Juan está, y lo ha hecho ya, ha estado advirtiendo a los hermanos de no caer en pecado. Y ha marcado que el pecado es una de las características de los que no son nacidos de Dios. O sea, el que vive habitualmente en pecado. Obviamente ningún pecado es de alguna clase que impida el perdón, siempre y cuando nos arrepintamos delante de Dios. De ahí que debemos orar por los hermanos, también dice acá, ¿no? Para que ellos se arrepientan de todo pecado, y más cuando un pecado es visible. Es importante orar por los hermanos. Cuando hacemos esto tenemos la promesa de Dios de que Él va a escuchar nuestras oraciones. Y tenemos también el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo dio este ejemplo. Oró por Pedro. Recuerda, yo he pedido. O sea, Satanás ha pedido para que te zarandee. Pero yo he pedido para que tu fe no falte. Y una vez seas restaurado, vuelvas a tus hermanos y confortes a tus hermanos. O sea, Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. No, Pedro, pero yo he pedido al Padre. Jesús ha pedido al Padre por Pedro. Tremendo. ¿Estamos interesados en los pecados de nuestros hermanos? Sí. Bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera estoy interesado? ¿Para hablar mal de mi hermano? ¿Para condenar a mi hermano? ¿Por qué no elige mi hermano orar por su hermano? Si es algo visible, si es algo que usted sabe que está pecando su hermano. ¿Por qué no ora por su hermano en lugar de ir y chismearlo con otro? No lo haga. Aconseje a su hermano. Confronte a su hermano si es necesario. Mateo 18 es un buen ejemplo. Y es el orden, ¿no? De ir y confrontar al hermano. Pero ore por su hermano si está en pecado. Eso es lo que dice Juan. Si hago como que no pasa nada,
Si usted sabe de un pecado de un hermano, si usted está pecando, confiéselo, arrepiéntase delante de Dios, quien nos ha dicho, Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quien nos dice en 2:1, tenemos un mediador. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Tenemos certeza de nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Y podemos ir en oración y Dios nos escucha. Dios nos escucha. Tenemos certeza de esto. Pero también tenemos, en tercer lugar, certeza de la victoria sobre el pecado. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Precioso. Juan acá lo que hace es retomar, si se fijaron, una palabra que está en el versículo 13, que es clave. Estas cosas os he escrito, dice versículo 13, para que sepáis. Saber. Y dice 18, sabemos. Y si se fija, va a haber una serie de 3 afirmaciones en estos últimos versículos de sabemos. Esto es el contenido de lo que el cristiano conoce y que lo debería caracterizar como creyente. Sabemos. Y acá nos repite algo que ya ha mencionado en la carta. Nadie que haya nacido de nuevo, que haya sido transformado por Cristo, puede seguir viviendo en un patrón continuo de pecado. Por eso dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El incrédulo no puede hacer nada más que pecar. El incrédulo hace eso, peca y no. ¿Por qué? Porque aún sus mejores obras, porque usted dice, no, ¿cómo? Yo conozco incrédulos que tienen un buen testimonio. Está bien, pero aún sus mejores obras o su aparente buen testimonio lo hacen para ellos mismos, no para dar gloria a Dios, y mucho menos al Señor Jesucristo. Entonces el incrédulo no puede hacer otra cosa, sino inflar más y más su ego. Pero el creyente, por causa de que el pecado es incompatible con Dios, porque sus afectos han sido cambiados, y obviamente porque es incompatible con la obra de Cristo. Recuerdan en capítulo 3, versículo 5, y sabéis que Él, que Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, el pecado es incompatible también con la obra de Cristo. Y más adelante dice, ahí en el 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, la vida de Dios. Dios le ha dado vida al creyente por medio del Espíritu Santo, entonces la práctica del pecado, como lo hace el incrédulo, no es compatible, porque es nacido de Dios. Por estas razones, dice Juan, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, esto, y uno se podría preguntar, ¿esto significa que se puede llegar a un punto en nuestra vida espiritual de impecabilidad? En donde imposible, ¿no? Bueno, afirmar eso es mentir. Dice Juan en 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, y acá es lo grave, ¿no? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y después la descripción de Jesús como el abogado delante del Padre, obviamente hace suponer la lucha del creyente hasta ser glorificado. Tenemos un abogado para con el Padre. Juan es consciente, y nosotros somos conscientes, de la triste realidad de la vida en este mundo de pecado. No podemos ser ingenuos. La afirmación que hace Juan de que el Hijo de Dios no peca es a la vez una promesa y una demanda, si se fijan. ¿Cómo es posible esta impecabilidad de la que habla Juan? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta que se da es que aquel que fue engendrado por Dios, el que es nacido de Dios,
es guardado por Dios. Y así el maligno no puede apoderarse de él y someterlo. Obviamente, en este mundo va a enfrentar tentaciones, va a enfrentar luchas, ataques del enemigo, pero es defendido por uno que es más fuerte que Satanás, ¿se da cuenta? Uno que es más fuerte que el mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Uno que es más fuerte que uno mismo, porque uno lucha con uno mismo. Amén, dicen. Claro, somos guardados por Dios, el maligno no nos toca, pero esto quita mi responsabilidad de guardarme para Dios. De ninguna manera. No, la Biblia habla muchas veces, y podríamos hacer varios estudios, de cómo la Biblia habla de conservarnos puros, de guardar sus mandamientos, de guardar la fe, de guardarse sin mancha en el mundo, de guardarse de los ídolos, bueno, lo va a decir al final, de guardar u obedecer la palabra de Dios, de que debemos conservarnos en el amor de Dios. Muchas veces lo habla la Biblia eso. Y sin embargo vemos a lo largo de las Escrituras esta obra sobrenatural de Dios, de que nos guarda, de esta gracia que opera en los cristianos. Dios nos guarda en sus manos. Estamos en sus manos. Nada, Romanos, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Por eso tenemos certeza entonces sobre la victoria sobre el pecado. Pero también, otra certeza, la anteúltima, no se preocupe, vamos. Certeza de nuestra pertenencia a Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Acá, Juan hace bien la distinción, ¿no? Siempre dijimos que no había grises para Juan. Para Dios no hay grises. O es uno o otro. Hay diferentes... Nosotros en este mundo, ¿no? Hay diferentes países. Y de hecho se lo hacen saber cuando usted pasa por alguna aduana, se lo hacen saber de que hay diferentes países, muchos. Diferentes entidades políticas, culturales, sociales. Pero para Dios hay solo 2 reinos. Y eso es muy interesante. Esto es un recordatorio del hecho de que la humanidad está dividida en 2 bandos. Aquellos que pertenecen a Dios y aquellos que pertenecen al maligno. ¿Sí? No hay... Aunque los creyentes estamos en este mundo, sabemos que somos de Dios. Eso es lo que dice Juan acá. Sabemos que pertenecemos a otro reino, que somos extranjeros y peregrinos, como dice Pedro. Por eso esta segunda declaración, sabemos. Acá el contraste es claro. El mundo entero, su política, su economía, su educación, el entretenimiento que ofrece el mundo, y sobre todo la religión del mundo, las creencias del mundo, están bajo el poder del maligno. Eso es lo que está diciendo acá Juan. De ahí que el sistema del mundo y sus valores son hostiles a Dios y a las Escrituras. Por eso en 3:13 nos ha dicho ya Juan, sí, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Claro, no se sorprendan, no se extrañen si el mundo los aborrece. No. ¿Por qué? Porque el mundo... está la exhortación de capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto, mis hermanos, acá no hay términos medios. De hecho, considerar un término medio es un peligro. Es un peligro. Es un peligro incluso para estas personas que se aferran a esto y creen que son creyentes, pero siguen amando al mundo. Y Juan es bien claro, el que ama todavía al mundo, el amor del Padre no está en él. No se tiene que engañar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis? De nuevo, este saber,
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, hay dos bandos. No hay alguien que, bueno, no, esta persona está buscando a Dios. No. Bueno, no hay bueno ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y hay dos bandos. Y dice Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay grises. No es posible tener el corazón en dos lugares. Bueno, Jesús afirmó algo similar hablando de las riquezas en Mateo 6:24. Ninguno, me encanta cuando es tajante el Señor, ninguno puede servir a dos señores. O sea, hay dos señores. No se puede. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis. O sea, no se puede servir a Dios y a las riquezas, en este caso que habla Jesús. El creyente pertenece a Dios y su corazón ha sido transformado por Dios. Por eso el creyente ama a Dios y por eso Dios le guarda. En cambio, el mundo incrédulo está bajo el maligno, dice. Está bajo el maligno. Por eso Pablo en Efesios les recuerda a los creyentes en dónde estaban ellos. Efesios capítulo 2. Bueno, versículo 1 dice, pasaje conocido, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Así estábamos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No vamos a leer el 4, es glorioso, pero Dios hizo la diferencia. Tenemos esta certeza de que somos, el creyente sabe, no tiene la menor duda, o sea, puede pasar por momentos de duda, por crisis en su vida, pero sabe del carácter de Dios, sabe de que Dios ha enviado a su Hijo, lo sabe en lo profundo de su corazón y sabe que nada lo va a separar del amor de Dios. Es precioso. Certeza, dijimos, de la pertenencia a Dios y finalmente certeza de la deidad de Cristo. O sea, no solamente confío en la obra de Cristo, sino sé quién es Cristo. Certeza de la deidad. Él es el Dios verdadero. Certeza de nuestra vida eterna, certeza de nuestra relación con Dios, de la victoria del pecado, de nuestra pertenencia a Dios y esto, sobre todo, de la deidad de Cristo. Por eso dijimos al principio que los cristianos tenemos certezas dadas por Dios en su palabra para afirmarnos en Él, quien nos ha dado vida eterna, que nos escucha y que nos preserva por causa de la obra de Cristo. Entonces, si la humanidad, como vimos, está dividida en dos bandos, ¿cómo es posible que una persona pase de un bando al otro? ¿Cómo es posible que la iglesia haya nacido en un mundo que está bajo el poder del maligno? ¿Cómo es eso? Bueno, y acá la tercera declaración de Juan nos da la respuesta. Sabemos que el Hijo de Dios, el mismísimo Señor Jesucristo, ha venido al mundo. Nos ha traído la comprensión de la verdad para que podamos conocer al que es verdadero, esto es, a Dios. Se da cuenta que no es de usted, no es que usted tuvo más fe que otro o que usted fue más inteligente que otro, no, fue Dios el que le dio la claridad de conocer al verdadero, esto es, a Dios mismo, por medio de Cristo. Y es interesante que acá se presenta claramente la obra de Jesús como la tarea de dar el conocimiento por el cual podemos ser salvos. Fíjese, esto también es como una especie
de sándwich, porque Juan comenzó hablando en capítulo 1, versículo 1 al 4, de esta venida de Cristo. No lo vamos a leer todo, pero él habla del testimonio propio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto, contemplado, lo que hemos palpado, la manifestación de Cristo. Cristo ha venido y ahora de nuevo termina finalizando con esta misma certeza. Este verbo, venido, heikei, está en presente, lo que significa que Jesús vino, pero sigue estando presente. Habla de la resurrección, de que todavía vive el Señor. Nuestra fe, mis hermanos, tiene raíces profundas en el hecho de que Dios se hizo hombre, vivió perfectamente sin pecado, cumplió toda justicia y dio su vida en sacrificio expiatorio por el pecador. Y ahora sí, tenemos perdón de pecado, tenemos vida eterna en su nombre a causa de la resurrección. ¿Se da cuenta? Entonces la resurrección de Cristo concentra todo el acontecimiento de la salvación. No es un día más. Significa toda la vida del creyente. Todo. Todo. De hecho, los tiempos, la vida del creyente no puede ser igual a partir de la resurrección. Todo ha cambiado. En ella Cristo nos ha dado certeza de su deidad. ¿Por qué? Porque ha confirmado todo lo que la Escritura decía acerca de él. Todo. En ese propósito, dice Juan acá, estaba el hecho de dar a conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios, al Dios verdadero, es por medio de Cristo. Esto es una declaración, en esta época es muy fuerte, porque en esta época inclusivista y pluralista, como dijimos al principio, decir que el único medio para conocer al Dios verdadero es únicamente por medio de Cristo. Por eso nadie que no crea en Cristo puede salvarse. Nadie que no crea en Cristo puede salvarse, porque no hay salvación aparte de Cristo. No hay salvación. Y 3 veces se usa acá la palabra verdadero. Hay un énfasis en Juan, precioso, para recalcarnos principalmente lo que dice el último verdadero, que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Exclusivísimo. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No, porque conozco personas que son re buenas y sí, son, no sé, mormones o cualquier otra cosa, pero no creen en Cristo. Punto. Esto es lo que marca Juan acá. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cualquier persona no puede encontrar el camino a Dios y la vida eterna por sus propios medios, por sus propias obras, por portarse bien, por ir a una iglesia. No. Necesita revelación de parte de Dios mismo, y esa revelación especial está en la persona de Jesucristo. No hay otra forma. Por eso 1 Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, es la forma que Dios ha usado de acercarnos a Él. Eso es propiciación, quitar la ira de Dios. La única forma es por medio de Cristo. Precioso. Juan 14:6, conocido, dice que solamente por medio de Él se puede llegar al Padre. Él es el camino. Jesucristo es el camino. Y luego en 14:9 dice Jesús que quien le ha visto a Él ha visto al Padre. No hay otra forma. Fíjese, precioso, sobre qué se sostiene nuestra salvación y la consumación de nuestra salvación. Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 28, conocido, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El que no escatimó a su propio Hijo?
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, certezas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo, perdón. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, no en usted, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, certeza, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Claro, la muerte separa, ¿no? Pero después dice ni la vida. Interesante. Hay un paréntesis, pequeño paréntesis. Pero ¿cómo es que la vida nos puede separar, nos podría separar del amor de Dios? Y justamente esta semana lo estaba leyendo. Claro, muchas veces en nuestra vida nos sentimos como estamos en alguna crisis o la estamos pasando mal espiritualmente y parecería que nuestra vida nos está separando del amor de Dios. Pero acá dice, no, yo estoy seguro que ni su propia vida puede separar al creyente del amor de Dios. No hay forma. Y a la luz de esto hace sentido, precioso, la frase, cómo termina completando esta carta Juan, que uno podría leer la frase esta y dice, ¿por qué? Qué descolgado que es Juan acá al decirle hijitos guardados de los ídolos. Pero es crucial adorar con nuestras vidas de forma exclusiva al Dios verdadero. Esto es crucial. Y solo podemos hacerlo por medio de Cristo. Y en esta época, en esta zona de Asia Menor, donde escribe Juan, obviamente estaban rodeados de idolatría, de paganismo. Era normal que le dijera, guárdense de los ídolos. Pero bueno, Juan en ningún momento en la carta menciona este tipo de ídolos. Y es muy posible, y nosotros en nuestra época, si bien no tenemos tantos, pero no hay tantos ídolos físicos, o sea, estatuas y esas cosas, pero sí cualquier cosa que una persona eleve por encima de Dios es un ídolo. Es un ídolo. Incluso su propia vida, como dijimos recién. Si usted se pone por encima de Dios, usted se está idolatrando a usted mismo. Por eso adorar cualquier cosa fuera de Cristo es idolatría. Cualquier cosa fuera del Dios verdadero y de la vida eterna es idolatría. Por eso Juan acá está exhortando a los hermanos y a nosotros a no tener nada que ver con ideas falsas acerca de Dios y obviamente con los pecados que van aparejados. Porque tener una mala teología o tener un mal concepto de Dios o creer algo equivocado necesariamente nos va a llevar a pecar contra Dios. Y eso es lo que está diciendo Juan. Hijitos, y es precioso porque usa esa palabra, hermanos amados, amigos, entrañables, guárdense de esto. Guárdense. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es digno de ser adorado por el creyente. Solo Jesucristo. Adorar cualquier cosa fuera de Cristo es idolatría. Por esta causa Juan nos recuerda que aparte de Cristo no hay comprensión real de la verdad ni tampoco poder para vivir de acuerdo con esa verdad. Aparte de Cristo no se puede. Jesucristo es el verdadero Dios
y el camino a la vida eterna. Como decía Mahaney en la cita que leímos al principio, si hay una ausencia de la cruz en lo que hacemos, posiblemente no somos conscientes de que estamos dejando esa impresión de que puedo acercarme sin necesidad de un mediador. Y no se puede. De que puedo tener intimidad con Dios sin necesidad de aquel que murió por mis muchos pecados. Imposible, dice Juan. No hay posibilidad de acercarse a Dios de esta forma. Por eso los cristianos tenemos certezas preciosas, dadas por Dios en su palabra, para afirmarnos en Él, para seguir creciendo, sabiendo de que Él nos ha dado vida eterna, que Él escucha activamente nuestras oraciones. Dios no está distraído, Él escucha nuestras oraciones, responde a nuestras oraciones y por sobre todo nos preserva a los creyentes a causa de la obra de Cristo. Por eso, mi hermano, su resurrección, que la celebramos cada domingo. Si usted se pone a pensar, el motivo por el cual los cristianos se reúnen los domingos es por causa de la resurrección de Cristo, que fue un domingo. Entonces su resurrección es también promesa de nuestra resurrección y certeza de nuestra vida en Él. Es así. Por eso vamos a terminar leyendo, a causa de esta resurrección, lo que Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses, capítulo 3. Escuche con atención, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando vuelva a Cristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo lo perdonó Cristo? Bueno, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Damos gracias, Señor, por las certezas que nos das por causa de la obra de Cristo. No podríamos haberte conocido si no hubiera sido por tu propósito eterno de venir a buscarnos por medio de Cristo. Te damos infinitas gracias. No hay término humano en el cual podamos expresar nuestra gratitud. Y cuán limitado nos sentimos al orar a ti, al cantarte, al leer tu palabra, al tratar de explicarla con el fin de servirte, Señor, y de tratar de glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Pero damos gracias, Señor, por sostenernos y por darnos estas certezas que están en tu palabra, que tenemos vida eterna, que escuchas nuestras oraciones, que nos has dado victoria sobre el pecado por causa de Cristo, porque hemos nacido de nuevo. Ya el pecado no estamos esclavizados a él, no tiene poder sobre nosotros. Luchamos, sí, y tú sabes cuánta necesidad tenemos de tu gracia todos los días. Pero damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llevado hasta tu misma presencia, hasta tu trono, para poder acceder a ti y pedirte auxilio para el oportuno socorro. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por su vida justa, gracias por su sacrificio, gracias por su resurrección que confirmó esta certeza de su deidad que ahora sabemos, porque tú te has manifestado, tú te has revelado a nuestros corazones, tú te has mostrado. Y rogamos eso mismo, Padre, para aquellos que no te conocen, que tú obres esa salvación sobrenatural, que nosotros es imposible que nosotros podamos convencer a alguien y cambiar su corazón, no podemos, pero descansamos en el poder de tu palabra, en el poder del Evangelio, para todo aquel que cree. Señor, damos gracias porque tú no rechazas aquel corazón que humillado y contrito va hacia ti. Y por eso, Padre, te pedimos que tú obres de esta forma en esos corazones, Padre. Gracias por tu salvación preciosa, por esta palabra tuya, por esta carta de Juan que ha sido de tanto ánimo, de tanta exhortación para nuestras vidas. Pero por sobre todo, gracias porque el objetivo de Juan y el tuyo al inspirarlo fue que nos mantuviéramos cada vez más firmes en estas verdades, en estas certezas que tenemos. Padre, guárdanos en el resto de esta jornada, guárdanos en toda nuestra vida, y gracias pues sabemos que tú nos guardas. Lo dice tu palabra, tú nos guardas del maligno, tú nos guardas de este mundo que está bajo el poder del maligno. Tú nos guardas incluso hasta de nosotros mismos, Señor, de pecar contra ti. Pero te rogamos, Padre, que nos des la diligencia y la claridad de seguir creciendo en tu palabra para afirmarnos en ella. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.